Hola, bienvenido a nuestro tema número 4 en este taller de formación de facilitadores del programa de formación económicas para niños, niñas y jóvenes del CDIC Libertad. En este espacio en donde estamos dilucidando, reflexionando, reafirmando, repasando y compartiendo los conceptos que nosotros llevamos a los niños. Nosotros en este tema de la cooperación social pues partimos de una inspiración que nos da Ludwig von Mises en su libro Acción Humana, que por cierto que se dice que si ese libro no se hubiese llamado Acción Humana, tuviese por nombre Cooperación Social. Dice Mises que en el marco de la cooperación social brotan a veces entre los distintos miembros actuales sentimientos de simpatía y amistad y una como sensación de común pertenencia. Este elemento entonces que vemos que de lo beneficioso que es la cooperación social y que se desarrolla en libertad, lo vamos a ir abordando en este tema de la división del trabajo y la cooperación social. Ahora bien, acá pasando, tenemos nuestra primera lámina, como de costumbre, donde vemos que nuestra competencia general es que se incrementa el potencial cooperando con los demás. Es la única razón incluso que vemos que se puede hacer con mayor énfasis. La virtud de desarrollar aquí es la valentía de las virtudes cardinales, y la dimensión humana es el hecho de que nos haga más autónomos, porque solo cooperamos cuando podemos ser autónomos, o dicho de otra manera, la cooperación se hace más efectiva cuando el ser humano es autónomo. Eso hace que tengamos una competencia específica, evitando que mis talentos y mis relaciones me hacen valiente para desarrollar la sociedad. Hay un conocimiento en ello que implica que el que se identifique el aumento de la producción de cosas buenas y útiles por medio de la cooperación social. Hay habilidades que tienen que ver con que se estudia para desarrollar su productividad, se crean cosas nuevas innovando cosas útiles, y entre las actitudes el hecho de que se coopera para buscar la paz. Ahí, en medio de esto, pues vemos un avance, incluso en el repaso de los temas que hemos visto hasta el momento, porque esas competencias las alcanzamos pasando primero por el tema de ética y economía, donde el concepto principal fue el de costo de oportunidad, donde aportamos a la libertad, como hemos dicho, el hecho de que no hay almuerzo gratis. En el tema 2 vimos la teoría del valor, donde el concepto principal es el de necesidades, donde vimos el hecho de reconocer la universalidad de las necesidades y que los empresarios mejoran las maneras de satisfacerlas. El tema 3, el de la acción humana, donde el concepto principal fue la iniciativa, libre iniciativa, donde se aporta a la libertad y a la cultura empresarial el hecho de que la confianza, mejor dicho, o la confianza en la creatividad de las personas. Es el gran aporte. Con esto entonces nos vamos al tema de la cooperación social. Es un tema que nosotros abordamos con el cuento de Robinson Crusoe, ese náufrago que tiene que tomar decisiones. Pero aquí nosotros en el concepto que necesitamos reforzar o que compartimos es el hecho de que la cooperación entre individuos genera riqueza y trae mejores resultados para todos. Para el buen funcionamiento de una sociedad es necesaria la confianza. Es decir, que el elemento clave para cooperar es la confianza. Sin confianza no hay cooperación social. Como hemos dicho hace un momento, nosotros hemos abordado el tema de la cooperación social con la historia de Robinson Crusoe. Voy a bajarle un momento acá el volumen a esto y seguimos entonces viendo la historia de Robinson Crusoe. En la historia de Robinson Crusoe, como hemos dicho, es un náufrago en donde él llega a una isla desierta y tiene que enfrentarse entonces a decisiones. Él debe tomar una decisión. ¿Y a qué decisión entonces debe tomar? Él piensa, o trabaja y se pregunta el por qué y el para qué, o en otro se pone a descansar y espera a morir o a escapar. Ahí vemos entonces que por eso tenemos acá a nuestro personaje a la prudencia, porque él entonces con prudencia pues observa sus medios, observa sus fines, y él entonces bien tiene, dependiendo del fin que elija, pues elegirá los medios para alcanzar ese fin. Entonces, elección de medios y fines. Si él decide vivir, pues entonces de allí viene el que de qué manera va a cubrir sus necesidades.
las necesidades de comer. Eso implica entonces a través de la caza o a través de la pesca. Y también, aparte de buscar alimentos, convierte otras cosas en medios útiles para satisfacer necesidades. Todo eso es narrado en el cuento de Robinson Crusoe, y que antes se utilizaba en los estudios de introducción a la economía, pero lamentablemente ya no se usa. Volviendo entonces con el tema, aparte de buscar el alimento, hemos dicho, convierte otras cosas en medios útiles para satisfacer necesidades, y eso lo hace a través del trabajo, elaborando herramientas que faciliten su actividad diaria, a través de la casa, necesita dormir también y necesita distraerse. Y ahí viene entonces que la sobrevivencia no está garantizada, se hace necesario elegir y sobre todo se hace necesario actuar. Ahora, aquí vemos entonces una serie de cosas en donde él transforma la madera, que es una cosa, en un medio útil como una mesa, o también un medio útil de la madera que pudiera ser una cosa como una canoa para irse a pescar. Incluso pudiéramos observar que transforma los medios que tiene para la lanza, para obtener la pesca o para cazar algún otro animal, y una cueva que pudiera ser una cosa la transforma en un medio útil para hospedarse. Es decir, que la economía, en esa capacidad de búsqueda como condición de la acción humana, se busca transformar cosas en medios útiles, y ahí tenemos entonces 4 ejemplos de medios útiles. Ahora, ¿de qué manera sobrevivirá Robinson Crusoe? Pues por eso lo hemos dicho, transformando cosas en medios útiles. En medio de todo esto, aunque aquí tengamos la lámina reforzando lo que hemos visto, tal vez el presentar las 2 láminas otra vez, lo importante acá es que Robinson Crusoe pues trabaja con autosuficiencia. ¿Por qué? Porque está solo en la isla. ¿Y qué es la autosuficiencia? Una situación en la que cada persona produce todo lo necesitado y por ello no acude a otros para intercambiar. En el caso de Crusoe, no acude a otro porque no existe más nadie. Por eso tiene que ser autosuficiente. Sin embargo, en la historia de Robinson Crusoe se dice que un día observa una huella que no es la de él, la de un pie. Si hay una huella, no está solo. Y si no está solo en una isla desierta, si es nuestro caso, ¿qué pensaríamos? En el caso de él es muy común. 2 temas. 1, siente temor, porque la presencia de otros puede ser un peligro. Y 2, al mismo tiempo pudiera emocionarse, ya que la presencia de ese otro ser puede ser beneficioso para él. Tener temor y tener emoción al mismo tiempo, tener temor y tener expectativa, es algo propio de la prudencia, porque permite observar medio distintos y pensar entonces en qué se renuncia al tener el temor y en qué se renuncia al tener la emoción, para llegar entonces a un punto medio. Efectivamente se concilia viernes, y de hecho lo que hacen es formar un acuerdo, que ese acuerdo es lo que entonces Xenofonte, en la época de la antigua Grecia, llamó división del trabajo, y que perfeccionó Adam Smith en su famoso texto publicado en el año 1776, conocido brevemente como La riqueza de las naciones. Al dividirse las tareas diarias, le dice, por ejemplo, Crusoe a Viernes que él preparará las herramientas para la caza, recolecta la madera para la canoa, atento a la presencia de los caníbales y siembra los granos. Por otra parte, pues Robinson dice que él se encargará de levantarse temprano a cazar, construir la canoa, y juntos se defenderán del enemigo. Ahí hay una división del trabajo, y eso hace que haya mayor cantidad de riqueza. Y esa mayor cantidad de riqueza se genera en una frase entonces que le dice Robinson a Viernes: debemos confiar uno en el otro y apoyarnos siempre. Es decir, que sin confianza no hay división del trabajo. Y sin confianza no hay forma de incrementar la riqueza a través de esto que estamos mencionando entonces como la división del trabajo, que nos beneficia por confiar en el otro. Ahora, según Robinson Crusoe, ¿en qué nos beneficia la división del trabajo? Número 1, aumenta la producción y especialización en el trabajo. Porque cuando Robinson estaba solo y era autosuficiente, producía menos. Ahora que lo hace con otra persona, que se ha dividido el trabajo, eso hace que se mejore la distribución del tiempo, incluso que se ahorre tiempo de pasar una tarea a otra. Y eso hace que se crean innovaciones
y reitero entonces este ahorro de tiempo. Porque pudiera que el que caza, pues cada vez cazará mejor porque se dedica más a ello. Esto cabe entonces preguntarse, ¿con más personas en la isla hubiesen gozado más de los beneficios que ofrece la división del trabajo? Y efectivamente que sí. Mientras nosotros confiemos en mayor cantidad de personas al momento de producir, pues tendremos mayores beneficios en lo que deseamos, en lo que aspiramos y en nuestro progreso humano. Por eso, en todo trabajo, en toda relación, la confianza es fundamental para que esa relación laboral o personal pues prospere y genere bienes útiles, bienes que nos llenen de bienestar, propiamente dicho, y que desarrolle nuestro potencial humano. Por lo tanto, entonces hay unas ventajas de cooperar, porque mientras más próspera sea la cooperación, y mientras más haya entre las sociedades, disfrutamos de la satisfacción de muchas necesidades sin preocuparnos de cómo producirlas. Esto puede ser ahorita algo obvio, pero el hecho de cooperar hace entonces que yo me preocupe por mi trabajo, no me tengo que preocupar por cómo producir la agricultura para comer o cómo utilizar la agricultura para comer. Por lo tanto, cuando las sociedades se van degradando, tenemos que pensar en producir todo, incluso en nuestros jardines o algo por el estilo, porque hay falta de cooperación o de medios que nos permiten y nos faciliten la manera de cooperar. Por lo tanto, mientras menos nos preocupamos por las cosas que necesitamos, porque lo que trabajamos nos genera lo suficiente para obtenerlo en un supermercado, pues eso es un indicador de que estamos teniendo ventajas de cooperar. Pero cuando no podemos obtener con facilidad las cosas que necesitamos, y por lo menos las básicas, eso es un indicio de que no se está dando un ambiente propicio para cooperar, sino que nos estamos llevando más bien hacia el salvajismo. Eso, entonces, aquí lo importante de pensar, bueno, ¿y qué es una sociedad? Porque la cooperación social íntimamente lleva a la definición de sociedad. Y vemos entonces que cuando Viernes y Robinson se unan, forman una sociedad, siendo ellos dos y siendo en general una sociedad un conjunto de dos o más personas que, teniendo objetivos distintos, conviven y cooperan de manera libre y voluntaria. Esto es importantísimo porque no hace falta que nosotros tengamos los mismos objetivos para formar una sociedad. Si toleramos al otro y respetamos al otro, teniendo objetivos distintos, podemos entonces formar una sociedad próspera. Incluso, quienes observan este video pueden tener unos objetivos distintos a los que pudiera tener yo, y los que estemos en servicio o los que van hacia la escuela. Pero el hecho de que nosotros de manera libre y voluntaria lleguemos a un acuerdo hace que incluso lleguemos a un objetivo general. Y esto, y me explico incluso con otra situación, muchas veces se ha definido sociedad como un conjunto de dos o más personas que tienen un objetivo en común, y por eso se dice entonces que la constitución de una república, pues entonces será el objetivo común. Sin embargo, podemos adentrarnos un poco más, que no es necesario tener un objetivo común en pequeñas sociedades, incluso hasta en grandes, sino lo importante es que se conviva de manera libre y voluntaria, que se llegue al acuerdo, que veamos el respeto al otro y que en el acuerdo encontremos lo que dirían incluso algunos filósofos, la belleza de convivir, porque la belleza se encuentra en el acuerdo y el ser humano es un buscador de belleza, un buscador de acuerdo. Con esto entonces vemos que la sociedad se sostiene en las ventajas de la división del trabajo, y esto pudiéramos siempre pensar que esta división del trabajo hace que se especialicen, por ejemplo, en Italia, sociedades italianas a través de la especialización del cuero, y se conoce entonces el cuero italiano por esa especialización propia de la división del trabajo. O en Suiza, que se ha muy conocido por los famosos chocolates. O también pudiéramos mencionar a Holanda, conocida por los lácteos, tanto la leche como los quesos, o Francia por sus vinos. Con esto entonces nosotros pudiéramos hablar de causas y consecuencias de la división del trabajo. Causa número 1, que cada individuo tiene una actitud especial para ciertas ocupaciones, es decir, talentos. Causa número 2, diversidad de necesidades que no es posible satisfacer con eficiencia, como vemos que es imposible que nos dediquemos a producir todos los alimentos que requiramos o los vestidos. Y eso hace la necesidad de establecer un esfuerzo colectivo.
¿Y cuál es la consecuencia de esto que observamos en los países que acabamos de mencionar, como Holanda con los lácteos, Suiza con los chocolates y los otros dos países que mencionamos? Uno, la primera consecuencia, aumenta la destreza del trabajador y disminuye su esfuerzo. Se descansa más. Dos, se economiza el tiempo que se invierte en ejecutar diversas operaciones. Tres, facilita la invención y la innovación de maquinarias. 4. Permite las actitudes de cada individuo, permite desarrollarlas. Y por último, el beneficio de la rapidez que da la división del trabajo. Con esto incluso nosotros damos alguna sugerencia que el facilitador, de hecho, puede ir desglosando el concepto de sociedad, preguntando a cuántos tipos de sociedades pertenece, como la del salón de clase, como la de tu vecindad. Y para llegar y reforzar el concepto, reitero, de que una sociedad es un conjunto de dos o más personas que conviven de manera libre y voluntaria, aún teniendo objetivos distintos. Y vemos y reiteramos que discutir que tanto Robinson Crusoe como Verne tienen distintas habilidades, por lo tanto se van a especializar y dividir las tareas para poder vivir. Vemos algo tan sencillo como Robinson Crusoe y Verne, hasta llegar a grandes productores de chocolates como los de Suiza. Y por eso es lo importante de siempre destacar el concepto de confianza, fundamental para la libre iniciativa, en donde decimos siempre que la confianza es la creencia en que alguna persona o organización será capaz y deseará actuar de la manera que se espera, ayudarnos o cooperar. Esto es importantísimo porque siempre es una creencia que el otro tal vez traicione, pero si no se tiene la confianza, si no hay el suficiente ambiente para generar la confianza, de nada servirá la división del trabajo, o no, mejor dicho, no se desarrollará la división del trabajo ni la cooperación social. Por eso se menciona mucho que la gran crisis de la modernidad es la falta. De allí que la confianza pues hace que la gente se especialice, y este es un concepto fundamental entonces que abordamos a lo largo de la historia de Robinson Crusoe, mejor dicho, del cuento de Robinson Crusoe, teniendo en cuenta que la especialización es el producto de la división del trabajo. Sin división del trabajo pues es imposible. Genera innovaciones y permite a cada individuo explotar sus potencialidades y talentos. La importancia entonces de saber que una innovación pues es una creación o modificación de algo, mejora que permite que los bienes y servicios sean más útiles. Desde simples innovaciones que vimos con Robinson hasta innovaciones de hoy en día que podemos identificar y observar con mejores maneras de comunicarnos a través de cada vez que salen mejores celulares o mejores teléfonos, mejores maneras de transportarnos, mejores maneras incluso de pasar una pandemia. Con esto entonces tendríamos las herramientas para observar el hecho de que es importante resaltar, leyendo acá otra vez, como lo hemos hecho con anterioridad, como todo niño virtuoso que desarrolla este tema y el ejemplo del héroe virtuoso en el área empresarial. Tenemos entonces que todo niño valiente, que es la virtud que vemos necesaria para la cooperación, porque implica, la confianza implica el ser valiente de salir de sí mismo y generar que con el otro se puede convivir. Y todo niño valiente entonces es virtuoso por las siguientes razones. Uno, estudia para desarrollar su productividad. Eso es un concepto que también desarrollamos como el hecho de aumentar cada vez la producción con lo que se tiene. Todo niño prudente o valiente, mejor dicho, crea cosas nuevas, innovando cosas útiles, aumenta la producción por medio de la cooperación social y coopera para buscar la paz. Es importantísimo entonces el que nuestro héroe virtuoso a nivel empresarial, pues tenemos a don Eugenio Mendoza, quien creó empresas que ayudaban a satisfacer muchas necesidades, como proveer máquinas para la construcción de edificios, casas y carreteras, producir cemento, pintura y papel. De hecho, esa capacidad de crear a través del área empresarial, pues como hemos dicho con otros empresarios que hemos mencionado por acá, motivó a Eugenio Mendoza a ser miembro fundador del Servicio de Libertad para mostrar los principios de sociedades libres y prósperas por medio de lo que llamamos hoy en día una cultura empresarial. En nuestro canal de YouTube tenemos este video de la División del Trabajo para Venezuela. El enlace consiguen en nuestra aula virtual.
aquí está una esquematización de los conceptos que abordamos. Lo invito a que lo revisen en el aula virtual. Y bueno, las lecturas del tema 4 en Economía para niños y niñas, pues es el tema 4. En la economía explicada a mis hijos de Martin Krause están en el capítulo 3 y 4. El capítulo 3 se llama División del Trabajo y el 4 Cooperación Social. Y en Aula Móvil de Economía se encuentra en el tema 4, aparte de otras lecturas opcionales que podemos conseguir ahí para quien desee profundizar en esta área. De allí entonces el hecho de que la división del trabajo y la cooperación social nos permita cerrar con esta frase con la que iniciamos, como que la cooperación social nos lleva, en el marco de la cooperación social brotan a veces entre los distintos miembros actuantes sentimientos de simpatía y amistad y una como sensación de común pertenencia. Y esa sensación de común pertenencia pues hace que podamos confiar en el otro y teniendo nuestros propios objetivos. Nos vemos en el próximo encuentro, deseando el mayor de los éxitos en esta pasión por divulgar conocimiento económico que genere sociedades libres y prósperas. Gracias.